SER Podcast. Hora 25. Aimar Bretos. Sabemos dónde acaba el dinero negro, por lo general en manos de narcotraficantes, de políticos corruptos, de multimillonarios con fortunas opacas, y detrás de esas enormes telarañas hay siempre un fiscal investigando. Carlos Castresana, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Es fiscal del Tribunal de Cuentas, anteriormente fue fiscal del Supremo y de la Fiscalía Anticorrupción. Si hay alguien en España que ha abierto brecha contra la corrupción, ese es Carlos Castresana. Lo hizo al sentar en el banquillo, por ejemplo, a Jesús Gil, exalcalde de Marbella, expresidente del Atlético, en la que fue la primera batalla judicial contra la corrupción en este país. ¿Cómo en 2021 pueden seguir existiendo paraísos fiscales, señor Castresana? Pues porque falta voluntad política de quien podría impedirlo. Si tomamos la información recientemente publicada sobre el nuevo chiringuito que se ha descubierto, eso que se llama Pandora, y en un solo chiringuito había 13 jefes de Estado, varios primeros ministros, un rey y centenares de empresarios, pues nos lo explicamos. Sencillamente es que son esos mismos quienes deberían tomar las decisiones para que esos chiringuitos no siguieran existiendo. Un fiscal como usted, con la trayectoria anticorrupción que tiene a sus espaldas, ve los papeles de Pandora que han publicado en España El País y La Sexta. Anteriormente fueron los papeles de Panamá. ¿Y qué piensan de esto? Que es parte del sistema, que desgraciadamente no se trata de un defraudador o de un grupo de defraudadores fiscales, sino que el sistema de capitalismo en alguna medida salvaje en el que nos hemos terminado por instalar tolera esas situaciones, más bien incluso las auspicia. Es decir, hay contribuyentes, por desgracia, de varios niveles, y el común de los mortales no tenemos acceso, para empezar, porque no tenemos el dinero, pero desde luego tampoco tenemos los medios ni la información para esconder esas ingentes cantidades de dinero más allá del alcance de la justicia de los estados. La agencia tributaria ha dicho que lo va a investigar, pero ¿en qué quedan estos casos? ¿Cuáles acaban siendo las consecuencias reales, materiales de estas revelaciones? En algunos casos se producen sentencias condenatorias, algunos pagan alguna multa, algunos devuelven algunos importes, pero la inmensa mayoría del dinero negro simplemente hay que reconocer que somos incapaces de recuperarlo. Y ya. No podemos hacer nada más. Y ya, es la realidad. Podemos hacer nuevas leyes, podemos elegir nuevos gobernantes, puede ser que la situación mejore. En el contexto de la Unión Europea se supone que la situación es diferente, pero en realidad, como estamos viendo, es un fenómeno tan extendido que no hay nadie que quede libre de él. Realmente es dramático escuchar esto de una de las personas que más sabe sobre la corrupción en España, decir que no podemos llegar a más allá de donde ya estamos llegando. Bueno, la solución del problema empezaría por reconocer nuestra propia impotencia, nuestra incapacidad. El dinero siempre viaja mucho más deprisa que las investigaciones. Las comisiones rogatorias se tardan años. Los procedimientos penales que ofrecen las debidas garantías son muy complejos desde el punto de vista formal, y la igualdad de armas ante el proceso es una quimera, porque normalmente esas defensas poderosísimas con docenas de peritos de pago desbordan las capacidades del Estado. Es una realidad. ¿El Estado tiene las manos atadas en ese sentido? No, el Estado como tal no, y los servidores públicos que se deben al Estado y no al gobierno de turno tampoco. Lo que pasa es que los recursos de que disponemos son escasos, son insuficientes. ¿Pero y se podría llegar a invertir lo suficiente como para ponerse al mismo ritmo de velocidad que el dinero negro? Sí, y deberíamos ser capaces de tener mucho más éxito en la recuperación de los activos ilícitos. Porque ahora mismo, más o menos, ¿qué porcentaje del dinero ilegal que se mueve en España termina recuperando el Estado? Yo no tengo la cifra, pero es un porcentaje ínfimo. Es un porcentaje ínfimo. De hecho, invertimos más de lo que recuperamos. Tendríamos que ser mucho más eficientes, y se han dado algunos pasos, pero falta mucho, y sobre todo falta, como digo, voluntad política, y falta un consenso en la comunidad internacional de los países que están sacando ese dinero para aislar a los países que lo están recibiendo. Me ha dicho, invertimos más de lo que recuperamos. ¿Estamos invirtiendo ahora mismo más en intentar cazar al defraudador
que lo que conseguimos recuperar de ese defraudador. Sí, sin duda, sin duda. El aparato de seguridad y justicia es muy caro y los resultados que obtiene no son los que debería obtener. Tendríamos que ser capaces de resultar más eficientes, insisto, en la recuperación de los activos, en cobrar las multas. Si la Administración de Justicia fuera capaz de cobrar todas las multas que impone, se autofinanciaría. ¿Está más o menos cuantificada la corrupción de cuello blanco en España? Sí, pero no tengo en este momento las cifras, pero son muchos miles de millones de euros cada año. Y no conseguimos meterle mano del todo a esto. No, insisto, arañamos la superficie y tenemos los mecanismos, pero solo la cooperación internacional, yo diría que en el marco de la Unión Europea, nos permitiría mejorar cualitativamente los resultados y, por supuesto, cuantitativamente. Ahora mismo, insisto, somos bastante ineficientes frente a la dimensión del problema que tenemos delante. ¿Cómo podemos cooperar mejor dentro de la Unión Europea para luchar contra la corrupción? Insisto, es un problema de voluntad política, porque las soluciones están ahí apuntadas por los técnicos. El problema es que falta la voluntad para adoptarlas. Nosotros sabemos, además de los paraísos fiscales en sentido estricto, los países dentro de la Unión Europea, que sea Irlanda, que sea Luxemburgo, de baja tributación, que sean las sociedades opacas holandesas, que sea hasta hace 4 días los paraísos fiscales británicos en el Canal, son los lugares a donde se refugia el dinero de la Unión Europea. Y estamos hablando solamente del dinero fiscalmente opaco, por no hablar del dinero del crimen organizado, del que mueve la prostitución, el tráfico de drogas o el tráfico de armas. De eso casi no sabemos nada. ¿España es una lavadora de capitales? España es una lavadora, sí. Nosotros estamos lavando nuestro dinero en Suiza, en Panamá, como se está pudiendo ver, pero también recibimos cantidades ingentes de dinero, por ejemplo, de las actividades ilícitas de la Europa del Este, especialmente de Rusia, que se lava en la Costa del Sol, como todos podemos observar, además, o podemos intuir. ¿Y de América Latina? Y de América Latina crecientemente están llegando para refugiarse grandes fortunas, sí. ¿Pero son fortunas ilícitas en origen o son fortunas que aquí no declaran? Son fortunas normalmente ilícitas, y vamos a decir solo tributariamente, pero suelen proceder del saqueo de los gobiernos, de los fondos públicos de los países de la región. Son personas que han ocupado cargos públicos, que han amasado fortunas y que las están invirtiendo ahora mismo en Madrid, en el sector inmobiliario de lujo, por ejemplo. ¿Y ese dinero cómo entra a España? Pues en maletines no entra. No entra legalmente mediante transferencias y se invierte. Y los servicios de la agencia tributaria o la fiscalía o la policía no son capaces de detectar el origen ilícito de esos fondos, entre otras cosas por falta de cooperación o de información proveniente de los países de donde llega el dinero, y por lo tanto no se construyen las investigaciones que permitirían confiscar esos bienes. Hay un dato que me ha sorprendido muchísimo, y es Melilla ha llegado a figurar como la primera plaza europea en cambio de divisas, por encima de Londres, por encima de Frankfurt. ¿Esto cómo se explica? Eso era el tráfico de drogas, no hay ninguna duda. Eso corresponde a la época en la que todavía no existía el euro, y los narcotraficantes españoles que traían la droga principalmente de Marruecos y de Colombia la tenían que vender después en los países de la Unión Europea, y se traían marcos alemanes, liras italianas, florines holandeses, que cambiaban mayoritariamente en Melilla, y eso convirtió a Melilla en la plaza financiera más importante cuantitativamente de Europa, pero por encima de Frankfurt o de Londres. ¿Y eso ha acabado ya? Eso ahora mismo ya no creo que sea así, porque el euro ha democratizado esos tráficos ilegales. Como no necesitan el cambio de divisa, seguramente esa actividad se ha reducido. Ha hecho usted una imagen que a mí me ha generado mucha frustración. Tal y como estamos ahora mismo no llegamos ni a recuperar nada, una parte ínfima. Pasan por delante de nosotros. Los delincuentes fiscales y los corruptos pasan por delante y no podemos echarles mano. Yo veo que esa frustración, o no se la nota a usted, no sé si es porque ya la tiene muy superada después de tantísimos años sintiéndola. Bueno, puede ser resignación, si usted lo quiere decir así. Yo no me planteo que debamos resignarnos a esa realidad. Nosotros tenemos una ley de prevención del blanqueo de dinero que ha sido además ampliada en lo que se refiere a la persecución penal de las conductas recientemente, y ahí tenemos una oportunidad. Lo mismo que yo hablaba antes en lo referente a los gobernantes de falta de voluntad política, tendríamos que hablar de los actores sociales, de los promotores inmobiliarios, de los notarios, de los abogados, de tantos intermediarios como no reportan operaciones sospechosas que deberían informar. O sea que hay una parte grande de la gente con poder en España, ya sea político, ya sea económico, ya sea, que se siente cómoda chapoteando en la corrupción. Bueno,
Si usted lo quiere expresar así, yo diría que efectivamente hay una gran tolerancia al dinero de procedencia, si no ilícita, por lo menos dudosa, y los actores, en este caso los intermediarios financieros, no parecen tener un gran interés en averiguar el destinatario o el origen de esos fondos o, en definitiva, la licitud o no de la operación en la que están interviniendo. Usted fue pionero en la lucha contra la corrupción en España. Hoy, ¿es más fácil o más difícil ir a por los malos? Yo diría que es más fácil. Hay que reconocer, en honor a la verdad, que hoy tenemos unos servicios, sobre todo policiales, de investigación que no existían cuando nosotros empezamos en 1996. No existía la UDEF, no existían los grupos especiales de la Guardia Civil. Hoy en día se investiga más y mejor, pero seguimos estando muy lejos del nivel óptimo que en definitiva lo que debería es ser disuasorio. Es decir, invertir fondos ilícitos en España debería ser muy peligroso y por lo tanto esos fondos no deberían estar llegando. Están llegando en cantidades muy importantes, eso quiere decir que damos poco miedo. Usted, como fiscal anticorrupción, ¿ha visto a los grandes entramados fichar a la gente buena que tenían ustedes? O en la fiscalía o en la policía. Estamos hablando de profesionales, o la fiscalía más, pero un policía cobra realmente poco dinero y si se profesionaliza mucho y el tipo es muy bueno, van a venir a por él. Sí, pero bueno, ahí está la honestidad personal, el sentido del deber y sobre todo el servicio público. Esto no se hace por dinero. En la privada se puede ganar mucho más. Si tú crees en la sociedad democrática, la defiendes desde tu sitio con toda la humildad, pero con toda la firmeza. De manera que no creo que debamos plantear la cuestión en términos del que más paga, porque el que más paga siempre va a ser el malo. ¿Cómo han cambiado los malos? ¿Cómo han cambiado los corruptos? Sus formas. Desde que usted me dice, empezamos en el 96, ¿cómo ha cambiado el malo desde entonces? Son más cuidadosos, interponen sociedades, interponen testaferros, no hacen las cosas tan a la brava como las hacían hace 20 o 30 años. Sin duda se ha avanzado, pero los macrocasos que vemos todos los días en la Audiencia Nacional, que se estancan, que tardan años en la fase de instrucción, más años todavía en la fase de enjuiciamiento, hasta que hay una sentencia firme, no son el modelo. Tenemos que fraccionar esos macrosumarios, tienen que ser más rápidos, más ágiles. Mire, yo le pondría un ejemplo. La Fiscalía de Palma de Mallorca, que no tenía muchos más recursos que cualquier otra fiscalía de provincias, ha sido capaz de fraccionar las causas de corrupción, llevarlas por procedimientos abreviados y obtener muchos mejores resultados que la media. Copiemos las mejores prácticas. Porque ahora mismo, ¿cuál es la consecuencia de esos plazos interminables en los grandes procesos? Pues que la mitad de los inculpados se mueren o las pruebas desaparecen, los testigos, los documentos, la cooperación judicial no es la misma y al final hay muchas sentencias absolutorias de prueba que era sólida hace 10 años pero que cuando llega a juicio se ha desvanecido. Para conocer cómo funciona el proceso, ¿cómo se tira del hilo en un caso de corrupción? ¿Cómo es ese trabajo? Pues la información inicial llega por vías muy diversas, a veces por los medios de comunicación, a veces por denunciantes anónimos, a veces por damnificados, una empresa que se ha visto perjudicada por la actividad ilícita de otra empresa y a partir de ahí se empieza a investigar, se utilizan los medios que están a disposición en el Estado de Derecho y se procura perfilar la responsabilidad penal. Pero una de las cosas que yo estoy descubriendo ahora en el Tribunal de Cuentas, en el que llevo poco tiempo, es que es mucho más eficiente desgajar la responsabilidad civil, que según nuestra ley de enjuiciamiento criminal está acompañando a la responsabilidad penal, pero ese acompañamiento no es obligatorio. Se puede desglosar y en todo lo que se refiere a fondos públicos el Tribunal de Cuentas es mucho más ágil que la jurisdicción Explíqueme esto penal. bien porque no lo he entendido. A ver, el dinero de Roldán, sí, las conductas que él cometió o dejó de cometer, tiene que juzgarlas un tribunal penal. Pero la búsqueda y la recuperación de los activos que faltaban de la Guardia Civil se puede hacer por vía del Tribunal de Cuentas o se puede establecer por otros cauces que no son los penales, que son muy tardados. Usted dijo en su día, una de las instituciones menos eficientes durante todos estos años ha sido el Tribunal de Cuentas. Y ahora está en el Tribunal de Cuentas. ¿Cómo lo ve desde dentro? Pues más o menos el diagnóstico es el mismo. Yo creo que tiene un potencial, sí, pero no en el sentido negativo o de crítica, sino en el sentido al revés, de señalar que tiene un potencial extraordinario que ojalá seamos capaces de hacerlo brillar
porque es un procedimiento mucho más expeditivo que, como le digo, el de la responsabilidad civil dentro de un proceso penal, que normalmente, para empezar, espera a la sentencia firme penal, que ya son 5 o 10 años en estos casos de los que estamos hablando. Y luego cuando quieres ir a embargar, nada. no encuentras nada. Ya. El Tribunal de Cuentas es mucho más ejecutivo. Primero embarga y luego pregunta. El procedimiento es después, pero las medidas cautelares se adoptan desde el principio. ¿Y eso es justo? Eso es un mecanismo, yo entiendo, que legítimo para el Estado a fin de defender los fondos públicos. Ahora, por ejemplo, con el tema Si en las cuentas resulta que falta dinero, Hmm. tú naturalmente primero tomas las medidas cautelares y luego a continuación los responsables que se expliquen. Pero, por ejemplo, con el tema de No confiscas nada, pero lo aseguras. Con el tema de los 30 y pico catalanes que están investigados, se les embarga previamente y después ya se verá si son culpables o no. No, primero se hace el equivalente a una instrucción y si se comprueba indiciariamente que falta dinero, entonces se les pide que garanticen esa responsabilidad y después es el juicio. Pero las medidas cautelares en penal también se podrían tomar con carácter previo. Si se adopta la prisión preventiva, ¿cómo no vas a embargar bienes? El problema es que no se hace. ¿Cómo vamos de transparencia en España? Yo creo que mal. Yo creo que tenemos poca, y la ley de acceso a la información es una ley relativamente nueva que tiene también, igual que el Tribunal de Cuentas, un enorme potencial a ser explotado en el futuro, pero hasta ahora ha sido muy poco utilizado. Y concretamente, ¿cómo van de transparencia los partidos políticos y su financiación? Pues yo creo que está en el sentir de todos que uno de los grandes males de la democracia española es que no hemos sido capaces de encontrar un procedimiento eficiente y transparente de financiación de los partidos. Los partidos reciben mucho dinero de fondos públicos y no es ni medio claro cómo y en qué lo gastan. Y más que el financiamiento regular de los partidos, me preocupa el de las campañas electorales, porque ahí sí que entra mucho dinero que tiene poco control y que en definitiva además pervierte el sufragio, porque resulta que no gana el mejor, sino que gana el que más se gastó en propaganda durante la campaña electoral. Eso es muy preocupante. ¿Sigue habiendo sobres? Supongo que sí. Incluso 10 años después de que estallara todo el caso Bárcenas y de que no sé si la política ha aprendido algo, aunque sea por vergüenza de saber que todo esto puede salir a la luz, sigue habiendo dinero negro en los Yo partidos. entiendo que sí, que habrán refinado los términos, pero que no está justificada la actividad de algunos partidos con el dinero que figura oficialmente en sus cuentas. Y las cuentas están bien, las cuentas formalmente son examinadas y son bendecidas porque no hay un descuadre, pero eso no justifica y no explica todo lo que viene pasando. ¿En quién está pensando? No, en nadie en particular. Me hablaba de la falta de capacidad que tiene el Estado ahora mismo para controlar exactamente cómo utilizan los partidos políticos el dinero público que les llega. El hecho de que eso no se cambie, el hecho de que no se dote realmente al Estado de una capacidad para controlar eso bien, ¿es porque a los propios políticos no les interesa que eso cambie? Bueno, pues harían falta mayores consensos de los que hay hoy en el Congreso y en el Senado, sí. ¿Hasta qué punto se utiliza en España la justicia para hacer política? Se utiliza bastante, y se utiliza además con bastante poca fortuna, porque yo entiendo que es legítimo que los partidos, como cualquier otra persona jurídica o natural, acudan a los tribunales de justicia, porque la acción popular está en nuestra Constitución y en nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pero muchas veces lo hacen de una manera oportunista o sin suficiente información y, vamos a decir, queman los cartuchos inútilmente. Hacen trabajar a los tribunales sin mucho aprovechamiento al final del día. ¿Se utilizan los tribunales como una segunda vuelta del Congreso para intentar que la justicia me dé lo que las sumas parlamentarias no me han dado? O como unas primarias para preparar las siguientes elecciones. Desgastas al adversario a base de denuncias esperando que luego los electores reconozcan que tú eras mejor. Y vuelvo a la frustración. ¿A ustedes eso no les frustra? No, yo creo que con el ejercicio mesurado y razonable de la jurisdicción, con buenos profesionales, eso no tiene por qué ocurrir, pero claro está que los otros están tentados de intentarlo y a veces lo consiguen. Usted fue 3 años comisionado de Naciones Unidas contra la impunidad en Guatemala. Aquella experiencia, podemos decir que fue muy peligrosa. Vivió una campaña brutal de acoso. ¿Cómo fue aquello que vivió allí?
Pues fue muy difícil, pero es una de las tareas profesionales de las que al día de hoy yo me siento más orgulloso. Éramos 200 personas, 3/4 partes éramos extranjeros, nos jugamos el todo por sacar a Guatemala adelante y yo creo que conseguimos unos resultados extraordinarios, redujimos la violencia a la mitad, de lo cual uno pues tiene que sentirse orgulloso, y aunque la situación en esos países que están como a medio hacer en lo que se refiere a la consolidación de las estructuras democráticas se revierten yo creo que por poco tiempo. Yo soy optimista, yo creo que la semilla que nosotros sembramos en Guatemala va a fructificar, y va a fructificar además en toda la región. Lo que pasa es que necesitan tiempo. Le hablo de Guatemala, pero también ahora ya le hablo de España. ¿Usted ha pasado miedo por hacer su trabajo? Bueno, yo he tenido algunas molestias de esa naturaleza, pero si uno es profesional, uno se ocupa de su trabajo y de su seguridad se ocupan otros. Y si son buenos profesionales, uno vive tranquilo. ¿En ningún momento ese miedo ha condicionado su trabajo? No, porque si te lo condiciona, lo que tienes que hacer es irte. España fue un referente en la justicia universal. En 1998 era detenido en Londres el dictador chileno Pinochet por una investigación suya en la Audiencia Nacional. Aquello fue un cambio de paradigma brutal. Había caminos en otros tribunales europeos. Se estaba deteniendo a un acusado en un país por orden de un juez de otro país para juzgar delitos cometidos en un tercer país. Pero después España se quedó atrás. Cambiaron las leyes y perdimos comba en ese liderazgo de la justicia universal. ¿Usted esto cómo lo vivió? Sí, el caso Pinochet, personalmente con alguna frustración. El caso Pinochet es un precedente que hoy está en la jurisprudencia de todos los manuales, que es mucho más valorado, desgraciadamente, fuera de España que en nuestro país, pero que en todo caso formó parte de un movimiento, lo que yo llamo la luna de miel, que se produjo entre la caída del muro de Berlín y la caída de las Torres Gemelas. Ahí nació el Tribunal de la ex Yugoslavia, el de Ruanda, la Corte Penal Internacional y Pinochet. En ese momento los estados decidieron dejar jugar a la justicia y tuvimos una comunidad internacional mucho mejor, o mucho menos mala, porque seguía habiendo crímenes, pero había la respuesta apropiada, que era exigir responsabilidad a los criminales. Después del 11 de septiembre todo eso se torció y todavía estamos en esa marea de vuelta. Yo espero que vuelva a haber condiciones para que la justicia florezca, y en ese momento el caso Pinochet volverá a ser un precedente relevante. España derogó sus normas de jurisdicción universal, pero lo hizo Bélgica, lo hicieron otros países, y desgraciadamente es una tendencia generalizada. Los tribunales internacionales tampoco están dando la respuesta satisfactoria que desearíamos. Yo creo que igualmente, hablaba antes de Centroamérica, es cuestión de tiempo, de esperar que las circunstancias políticas cambien para volver a intentarlo. Con Pinochet nos dijeron, es que habéis tenido mucha suerte. Y yo siempre contesto, sí, pero cuando la suerte se presenta tienes que estar preparado, porque si no pasa de largo. Entonces la cuestión es seguir estando preparado. Las personas que tienen preocupación por los derechos humanos tienen que estar permanentemente haciendo el acopio de la información que en algún momento podrán utilizar. Los abogados chilenos de la Vicaría de la Solidaridad tardaron 25 años en encontrar ese momento y nunca dejaron de trabajar. Yo creo que esa es la lección. Hay que hacer el trabajo porque hay que hacerlo, y cuando se presente la oportunidad, estar preparado. La Corte Penal Internacional no está dando los resultados que se esperaban. No, todo el ambiente que se enrareció después de 2001 no ha vuelto a la normalidad, de manera que ha habido muy pocos juicios, demasiado pocos, para lo que cuesta, y no solo en términos económicos, sino también en términos políticos, mantener esa corte, y tienen que incrementarse los recursos, pero sobre todo tiene que incrementarse la voluntad política. Nosotros hemos visto a un jefe de Estado, Omar al-Bashir, presidente de Sudán, viajando por países que eran Estados miembros de la Corte Penal Internacional, que a pesar de tener una orden de captura nunca lo detuvieron. O sea, prevaleció la inmunidad del jefe de Estado. Eso tiene que cambiar. Los Estados se tienen que comprometer, porque la Corte no funciona solo con los jueces y los fiscales, funciona si los Estados le dan el apoyo político que necesita para que las órdenes que imparte se ejecuten. ¿Y qué piensa, hablando de jefes de Estados, cuando lee en los periódicos, escucha en la radio todo lo que se va publicando acerca de Juan Carlos I?
Bueno, yo estoy en desacuerdo con la interpretación que se ha venido haciendo de la inviolabilidad del jefe del Estado en la Constitución española. Yo creo que Juan Carlos I es y era un ciudadano como todos los demás, no puede ser inculpado mientras ostenta la más alta representación del Estado, pero puede dejar de ostentarla. La ley de la corona no ha sido desarrollada desde 1978, deberíamos empezar por ahí, para que todos seamos efectivamente iguales ante la ley. Carlos Castresana, muchísimas gracias por esta conversación y por venir esta noche a Hora 25. A ustedes, buenas noches. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.